Efemérides de hoy, viernes 27 de marzo. Hoy es el Día del Teatro, así que, bueno, nuestra actriz Yami Rivas, pues también viene de las tablas. Felicidades a todos. No, de las tablas del teatro. De las tablas del teatro. Ojo, que no es las tablas, no, de las tablas de ella, pues actriz. Así que a Yami, felicidades hoy y a todo el mundo teatral. Hoy vamos a tener una entrevista porque cuánto está afectando esto a todo lo que es las artes panameñas. Y vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Actores y Actrices Panameños. Así que felicidades a todos ellos. Además, hoy también pues, vale la pena pues, recordar que vamos hasta 1854, porque Francia e Inglaterra, un día como hoy, como aliadas de Turquía, van hacia la guerra de la Crimea. Una guerra que lo más importante, aparecen dos de los grandes fenómenos de que fueron pues, como participación del siglo XX. Uno, la aparición de Florence Nightingale como enfermera, que decía que la mayor parte de los heridos morían porque desgraciadamente no había condiciones higiénicas para eso. Creación de la enfermería, de la enfermería de campaña. Y dos, por primera vez aparecen los corresponsales de guerra. Uno, un irlandés que los generales británicos no podían ni ver. De él viene la frase, la delgada línea roja. Esa delgada línea roja que eran los casacas rojas enfrentándose a bayoneta calada contra los rusos. En una guerra, pues que fue la última gran guerra del siglo XIX. Bueno, sin contar la guerra civil estadounidense. Por eso, cuando los países ansiosos de entrar en la Primera Guerra Mundial, pues no tenían recuerdos de alguna gran guerra. Tanto así que Francia entra a la Gran Guerra todavía usando el uniforme de pantalón rojo, porque no había habido forma de adecuar pues, su ejército desde los tiempos de Napoleón. Pues un poco la imagen de esta guerra y sus consecuencias, sobre todo hacia las guerras posteriores. Ojo, que muchas de las estrategias utilizadas en la Guerra Civil Americana fueron, y por eso tuvieron esa gran mortalidad, estrategias del siglo XIX con armamentos salidos de la época industrial, cañones más poderosos, ametralladoras sobre todo, que bueno, que todos sabemos que aquí en Panamá, pues la ametralladora fue tal vez el instrumento que más muertos provocó en un día, durante aquella batalla del Puente de Caledonia. Vamos a 1899, porque un día como hoy, es un día grande para la radio. ¿Por qué? Porque este ingeniero y físico italiano, Guillermo Marconi, establece por primera vez una conexión pues, inalámbrica, telegráfica, sin cordones, entre Inglaterra y Francia. Este iba a ser el antecedente y el antecesor de la radio. Los rusos dicen que ellos lo habían inventado 20 años antes, pero bueno, el que se reconoce mundialmente como el inventor de la transmisión radioeléctrica es a este italiano, ganador del Premio Nobel de Física de 1901. Hablamos de la Guerra de los 1000 días, y un día como hoy, Belisario Porras parte hacia Corinto, Nicaragua. De ahí vendría la invasión que desembarcaría en Punta Burica y que recorrería exitosamente el istmo, pues sobre todo aquella batalla de la Negra Vieja que no sé por qué nosotros no recordamos, pues con todos, y a pesar de que existe una resolución para crear un monumento ahí en La Chorrera, recordando una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil y sobre todo ya con las tropas liberales a punto de entrar en Panamá a esa batalla del Puente de Caledonia, que bueno, desastrosamente pues, provocó que esta guerra se ampliase 2 años más. Vamos a 1945, porque un día como hoy, para que vean pues la tentación argentina de estar cerca de los países del eje. Hitler se suicida el 30 de abril. Bueno, un día como hoy, imagínense ustedes, 27 de marzo es cuando Argentina le declara la guerra a Alemania. Es el último país que le declara la guerra a Alemania y a las potencias del eje en el mundo. La anterior a Argentina había sido Venezuela, que se la declaró en febrero de 1945. Lo raro de todo esto es, y uno entiende por qué había pues, tantos nazis después en la Argentina, pero lo raro de esto es que un amigo mío, Ignacio del Valle, que tiene una novela maravillosa llamada Los demonios de Berlín, tiene registro de la embajada uruguaya mientras estaban las tropas soviéticas entrando en Berlín. Quiere decir que
había delegaciones diplomáticas suramericanas todavía en Berlín, incluso cuando entran los nazis, perdón, los rusos ahí. Vamos a 1977, porque en Santa Cruz de Tenerife se da tal vez uno de los accidentes, bueno, el accidente aéreo más terrible de la historia. Un avión de KLM, que es el que va aterrizando, contra un avión de Panam, que es el que va despegando. Pues, ¿cuánto? 583 fallecidos. Ahí está. Un amigo mío, Peter Hatting, que fue corresponsal cuando eso ocurrió, dice, yo no he podido ir más nunca a una barbacoa, porque el olor a carne quemada que había en ese accidente era tal que siempre me ha traído ese recuerdo cada vez que he estado, pues, y no he podido ir más a una barbacoa por el olor que había en ese terrible accidente. No olvidemos que estaba, pues, las Islas Canarias en ese momento convirtiéndose tal vez en uno de los destinos más importantes del mundo, turísticamente hablando. Canarias tiene siete aeropuertos internacionales, para que vean pues, la magnitud del turismo de masas que estaba empezando en esos momentos. Una cosa importante, y al margen, pues Canarias no se llama Canarias por el pájaro, se llama Canarias por los perros que encontraron los romanos ahí, de los canes.